Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. Nosotros somos de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Hoy día nos tocó presentar nuestro trabajo, que es la biología del agua. Como asignatura tenemos contaminación del agua. Como docente tenemos al magíster Warwa Chipani Teodoro, los integrantes García Maita Álvaro Rodrigo, Quillahuamán Luna Fernando, Quispe Cárdenas Irving Guillermo, Suárez Rojas William Raúl, Surco Wircesio Mara Catherine y Samayoa Quispe Jenner Porfirio. Comenzando con la exposición, mi persona, William Raúl Suárez Rojas, va a presentar el primer tema, que es la introducción. El agua sabemos que es un compuesto extraordinariamente simple, que sin embargo, aunque dependamos mucho de ella, nuestro organismo no es capaz de sintetizar en cantidades suficientes ni de almacenarlas. Por ello, debe ingerirse regularmente. Por ello, el agua es un verdadero nutriente que debe formarse parte de la dieta en cantidades mucho mayores que las de cualquier otro nutriente. Como podemos observar en la imagen, la medusa está compuesto por un 95% de agua, el pino un 47%, la lombriz de tierra un 83% y el hombre un 70%. Las semillas de cereal está compuesto por un 20%. Cuando se compara con moléculas similares, peso molecular y composición, el agua tiene propiedades físicas únicas, consecuencia de su naturaleza polar y de sus capacidades para formar enlaces por puentes de hidrógeno y otras moléculas. Continuando con la exposición, tenemos la biología del agua. El agua sabemos que está formada por átomos pequeños, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlaces covalentes muy fuertes que hacen que la molécula sea muy estable. Tiene una distribución irregular de la densidad electrónica, pues el oxígeno, uno de los elementos más electronegativos, atrae hacia los electrones de ambos enlaces covalentes, de manera que alrededor del átomo de oxígeno se concentre la mayor densidad electrónica, o sea, la carga negativa, y cerca de los hidrógenos la carga positiva. La molécula tiene una geometría angular, que los dos átomos de hidrógeno forman un ángulo de 105 grados, como se puede ver en la imagen, lo que hace que de ellas una molécula polar mm, pueda unirse a otras sustancias polares. Funciones del agua. Función disolvente. El agua es considerada como un disolvente universal, y es gracias a esta particularidad que prácticamente todas las reacciones metabólicas de los organismos obtienen un lugar en un medio acuoso. Al lado de esta tenemos a su función bioquímica, y es que el agua no solo es el medio donde ocurren estas reacciones metabólicas, también es partícipe de algunas de ellas, como por ejemplo la hidrólisis, que tiene lugar durante la digestión de los alimentos que consumimos, y también durante el proceso de fotosíntesis de las plantas. Función de transporte. El todo del agua como transporte permite que se incorporen nutrientes provenientes de la digestión, los cuales se distribuyen a través de la sangre, la linfa y la savia. El agua también facilita la expulsión de desechos o toxinas a través de la orina. Función estructural. Gracias a la presión interna que ejerce el agua sobre las células, permite que éstas mantengan su volumen y forma. El agua también es importante para los tejidos, pues la hidratación de estos es lo que les da consistencia tanto a organismos animales como vegetales. Función termorreguladora. El agua permite a los seres vivos controlar su temperatura corporal, como por ejemplo, a elevadas temperaturas el organismo libera sudor o vapor de agua desde el interior, de manera que así pueda refrigerar y reducir la temperatura corporal. Función amortiguadora y lubricante. El líquido sinovial, que en su mayor parte está compuesta por agua, reduce el roce entre los huesos y sirve de amortiguador entre las articulaciones. Por otro lado, las lágrimas, la saliva y los mocos, que igualmente están compuestos en su mayoría por agua, sirven a modo de lubricante de las mucosas y las membranas. Bueno, yo les empezaré a hablar sobre las funciones biológicas del agua. Las principales funciones tenemos que es el disolvente de numerosas sustancias, es el medio donde se realizan las reacciones metabólicas,
Posee una función activa en la estructura celular, tiene una función mecánica amortiguadora en el interior del organismo, también participa como vehículo en el transporte de sustancias en el interior del organismo y en su intercambio con el medio ambiente. Contribuye a la regulación de la temperatura corporal. Las propiedades generales del agua se subdividen en dos, son en propiedades físicas y en propiedades químicas. Las propiedades físicas, tenemos que el agua es una sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia y que también sabemos que el agua no tiene olor, color ni sabor. El agua tiene un alto índice específico de calor y por último el agua posee una tensión superficial demasiado alta. Las propiedades químicas. Tenemos que es un solvente universal, que el agua tiene un pH neutro de 7, reacciona con los óxidos ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, reacciona con los no metales y también se unen a las sales formando hidratos. Tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que son los metales pesados presentes en el agua. Primero, el término metal pesado, a pesar de ser ampliamente utilizado en el ámbito científico, no tiene una base científica rigurosa o una definición química en sí. Aunque muchos de estos elementos que se enlistan en el término metal pesado tienen una gravedad específica mayor a 5, existen diversas excepciones a esta regla. Estrictamente y desde el punto de vista químico, los metales pesados están constituidos por elementos de transición y post-transición, incluyendo algunos metaloides, tales como el arsénico y el selenio, por ejemplo. Tenemos también los oligoelementos o micronutrientes. Estos son los requeridos en pequeñas cantidades o cantidades trazadas por plantas y animales, y estos a su vez son necesarios para que los organismos completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral, en cierta concentración, estos ya también se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo podemos encontrar el arsénico, boro, cromo, cobalto, cobre. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los metales pesados sin función biológica conocida. Su presencia en determinadas cantidades en seres vivos lleva a aparejadas disfunciones en el funcionamiento de sus organismos. Resulta altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son principalmente estos el cadmio, la plata, plomo, níquel, antimonio y el bismuto. Los metales pesados se encuentran en forma neutral en la corteza terrestre y estos se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas, tales como las descargas industriales y los desechos mineros. La contaminación por metales puede derivar en diversos efectos a la salud y el ambiente. En todos los casos preocupantes, debido a su alto grado de toxicidad. A continuación voy a mencionarles algunos de los casos y reacciones severas a los metales pesados. Tenemos el cadmio, el cual se acumula en el organismo humano y fundamentalmente en los riñones, dañando y produciendo tensión arterial alta, destrucción del tejido testicular y destrucción de glóbulos rojos. Se cree también que gran parte de la acción fisiológica del cadmio proviene de su similitud química con el zinc. El cadmio y el zinc son contaminantes comunes del agua y de los sedimentos en los puertos cercanos e instalaciones industriales. Límites máximos permisibles de calidad organoléptica. Esto da agua inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos en el presente cuadro que les vamos a mostrar a continuación. Gracias. Microorganismos de las aguas. Estos pueden ser muy diversos, presentes en diferentes ecosistemas. Algas fitoplanctónicas. Estas algas azul verdes a menudo flotan a la superficie del estanque o de una fuente de agua. Estas se clasifican en dianofíseas, plastos
de color marrón y su membrana externa está cubierta por plaseas de celulosa. Euglonofitas, organismos unicelulares flagelados. Clorofitas, con plastos de color verde puro y diferentes formas. Crisofitas, entre ellas se encuentran las diatomeas. Las cianofiseas son microorganismos azulados que forman parte del ciclo bioquímico y participan en la fijación del nitrógeno atmosférico. Estas se clasifican en cianofiseas del mar y cianofiseas de agua continental. Las cianofiseas del mar presentes en las zonas costeras, de la cual estas siempre van a depender de la temperatura. Las cianofiseas continentales se encuentran mayormente en cuerpos de agua termales. Las bacterias se clasifican en bacterias de aguas continentales que suelen encontrarse en aguas subterráneas, en aguas fluviales, en ríos, en aguas residuales. Bacterias del mar. En este medio se desarrollan hongos. Los hongos se clasifican en dos, en hongos marinos y en hongos de aguas superficiales. Hongos marinos, debido a la alta proporción de cloruro de sodio. Hongos de aguas superficiales. En los ríos abundan los fisomicetos, parásitos depredadores de algas planctónicas. Los protozoos. Son frecuentemente en las aguas superficiales los protozoos. Los virus. Son los microorganismos indicadores de contaminación y o microorganismos patógenos para el ser humano. Estos deben ser medidos bajo ciertos parámetros. Y por último, los límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos. Estos parámetros, como se ve en la diapositiva, está dado por el Ministerio de Salud, donde se da los 7 parámetros para que un cuerpo de agua, ya sea su uso, cumpla con estos ciertos parámetros. Continuando con la exposición, tenemos compuestos orgánicos, llamado también molécula orgánica. Es un compuesto químico que contiene carbono, formando carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos, menos frecuentes en su estado natural. Las moléculas orgánicas se dividen en dos partes, que vendrían a ser moléculas orgánicas naturales, moléculas orgánicas sintéticas. Las moléculas orgánicas naturales son sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica, y otras vendrían a ser los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y moléculas pequeñas. Moléculas orgánicas artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. Por ejemplo, el plástico. Desde la síntesis de Wolmer de la urea, un altísimo número de compuestos orgánicos han sido sintetizados químicamente para el beneficio del ser humano. Estos incluyen fármacos, desodorantes, perfumes, detergentes, jabones, fibras textiles, materiales como el plástico, polímeros y colorantes orgánicos. Bueno, por último tenemos conclusiones. El agua en sí viene a ser algo esencial para todo ser vivo. Esto incluso nos ayuda a actividades socioeconómicas, ayudando en el crecimiento de todos los seres vivos que se encuentran en el planeta. Si bien el agua es esencial hoy en día, vemos que muchas poblaciones no cuentan con suficiente agua, debido a la cantidad de personas o también debido a la calidad en la que se encuentra el agua, y hace que sea inservible para sus ciertos usos, y así aumentando la demanda de este recurso. El agua tiene una función importante tanto para las personas, animales y plantas. Bueno, esto ayuda al cuerpo humano a mantenerse y regular las temperaturas del cuerpo, ayudando a que los nutrientes que ingresen al cuerpo sean distribuidos, ayudando también a la eliminación de desechos del cuerpo.